Ok, hermanos, Dios me los bendiga a todos, donde quiera que puedan estar viéndonos. Gracias a Dios porque hay gente como ustedes que están a la expectativa del mensaje. Hoy vamos a compartir con ustedes 3 razones por las cuales debemos testificar de Cristo. 3 razones que tuvieron los apóstoles para testificar de Cristo y dar su vida en ese testimonio, en esa forma de proclamar a Jesús como el Mesías. Este mensaje nos vino de parte de Dios ayer por medio de su mensajero, el pastor Medina, Eliezer Medina. Hoy quiero comenzar dando de una vez en el clavo acerca de las razones. Decía él en la introducción, ¿qué razones tenemos hoy para no hablar de Cristo? O mejor dicho, ¿qué razones tenemos para hablar de Cristo? Bueno, vamos a fundamentar las razones nuestras como con las mismas razones que tuvieron los apóstoles para testificar de Cristo y dar su vida por ello. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 1. Y ahí vamos a señalar el primer lugar, el primer fundamento es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es, yo diría, el fundamento de nuestra fe, como muchos también han dicho ya. Y también el fundamento para decir nosotros estamos proclamando la verdad. Así que tome su Biblia ahí, vamos a leer entonces en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, fíjense esto, ¿no? Dice la palabra que cuando Jesús resucitó, cumpliendo la promesa que había dado, dice, se le apareció a los apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando el aposento estaba cerrado, cerrada la puerta, se apareció en medio de ellos y le dijo, Shalom, paz a vosotros. Y aquel hecho fue tan notorio, tan espectacular, tan motivador que ellos esperaron. Y 8 días después le faltaba a Tomás para que también tuviese toda la experiencia de verlo resucitado en un cuerpo no angelical, ni un cuerpo espiritual, ni un cuerpo físico. Por eso que le dijo a Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mi mano y aquí en mi costado para que puedas comprobar. Y mejor Tomás debe ser creyente que incrédulo. Esa fue una experiencia extraordinaria. Yo no me imagino, ¿verdad?, cuál sería la magnitud de la extrapolación de las emociones. Hasta dónde se dispararon las emociones y cómo se transformaron los miedos en valor, en valentía. Porque aquellos estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Pensaban que después los judíos iban a convenir con los soldados romanos y a llevárselos a él y terminar como terminó su maestro. O sea, el miedo es gratis, el miedo es de todo. O sea, el asunto no es tener miedo, el asunto es no ser dominado por el miedo, porque todos tenemos en cualquier momento temor. Pero, ¿qué les motivó a ellos a salir de ese, permíteme la palabra, enconchamiento, de ese ocultamiento para ir a predicar a Cristo? El que Él se les apareció luego durante 40 días, y dice ahí con pruebas indubitables, o sea, con pruebas libres de duda, sin duda, con pruebas tangibles. Comió con ellos, compartió con ellos, les dio las instrucciones finales antes de ascender a los cielos. Y Pablo dice que no solamente a ellos, sino hasta a más de 500 se les apareció resucitado. Este es hecho que decimos nosotros, estamos predicando, ¿qué estamos predicando? Mira, permítame añadir un texto más que va a estar en Primera de Pedro,
en Primera de Pedro, capítulo 1, y dice Pedro así en el Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia. Bueno, pero vamos al verso 3. El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Fíjense, si algo tenemos nosotros ahora y tenían los apóstoles, era una esperanza. Cuando decimos viva, es una esperanza real. O sea, una esperanza no fundamentada en ideología, una esperanza no fundamentada en tradiciones, una esperanza fundamentada en un hecho notorio, real, que era la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso, ¿quién lo está diciendo? Un testigo. Fíjense quién lo está diciendo. No lo está diciendo Teófilo, no lo está diciendo Fileo o alguno de los discípulos posteriores. No, un apóstol lo está diciendo, el apóstol Pedro, que estuvo ahí, que lo vio. Él vio cuando lo arrestaron. Él vio cuando lo crucificaron. Él vio gran parte de su presencia en el Calvario. Pero también lo vio cuando resucitó. Por eso entonces el segundo motivo, no el que dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1, verso del 1 al 3, sino también lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos hizo renacer, fíjense, lo está diciendo el testigo, nos hizo renacer por una esperanza viva, por medio de la resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces, eso era lo que catapultó a los miedosos en héroes de la fe. Eso fue el hecho de la resurrección de Cristo, es lo que catapultó, lanzó a desafiar cualquier fuerza, sea militar, sea espiritual, sea política, a quien sea se le enfrentaron. Y en tercer lugar, yo quiero señalar el hecho del apóstol Pablo. Me encanta Pablo, su redacción, porque Pablo habla y cuestiona y a la vez se responde. Y Pablo dice allá en la primera carta de los Corintios, que él habla todo el capítulo 15 de 1 Corintios, usted lo puede leer, dice que se siembra en cuerpo natural y se resucitará en cuerpo celestial. Ahora dice él, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Mas ahora, dice él, para concluir, mas ahora Cristo ha resucitado. O sea, otro que viene a hablar, pero este no era apóstol de los primeros, este fue el apóstol final. Pero dice él, pero como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Se acuerdan? Pablo en el camino a Damasco tuvo la maravillosa experiencia de tener un encuentro personal con Cristo resucitado. Y eso es algo que podríamos decir, son tres razones para nosotros hoy día tener, como decía el pastor, fundamento para predicar. Usted no está predicando acerca de un filósofo. Usted no está predicando acerca de algo místico. Usted no está predicando acerca de algo tradicional, de lo que la tradición, y usted no sabe lo que es lo que no. Usted está predicando acerca del hecho histórico, de la única resurrección de entre los muertos. Porque dice él que Cristo es la primicia de los que han de resucitar. Pero han de resucitar aquellos, unos para vida, otros para muerte. Y los que estarán para vida, estarán con él para siempre. Y esa esperanza, como dice también el apóstol Pedro en la primera carta, dice que es una esperanza viva para recibir una herencia que está reservada en nosotros en los cielos. Entonces,
¿cómo no voy a tener, cómo la resurrección no va a ser un motivo para predicar? Tiene que ser el motivo fundamental para predicar. ¿Por qué? Porque es un hecho real. Primero, porque es la comprobación de que él dijo quién era. Y segundo, y tercero, porque se convierte en una esperanza en nosotros. ¿Y qué es lo que más necesita la gente hoy día? Esperanza. Esperanza. Pero no es esperanza cualquiera, no es esperanza vana, sino una esperanza real, viva, ¿me entiendes? Fundamentada en un hecho histórico. En segundo lugar, el segundo motivo para predicar está en Hechos también, señaló el pastor, pero en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, hermano, yo digo, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, el segundo motivo, señaló el pastor, para nosotros predicar es, voy a decir, primero a los apóstoles, primero el hecho de que ustedes, acuérdense que Juan bautizó en agua, pero dentro de unos días se cumplirá la promesa del profeta Joel, cuando dijo el Señor a través del profeta que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esperen en el día del Pentecostés el derramamiento del espíritu, que es la promesa del Padre. Ellos esperaron hasta ese día de la fiesta de Pentecostés, y cuando vino la repartición de muchas lenguas, donde el Espíritu hizo que hablasen en lenguas, pero no angélicas, en lenguas de cada uno de las 16 etnias que estaban representadas ahí. Habían 16 naciones diferentes, con lenguajes diferentes. Y ellos hablaban, y que ellos asombraban y decían, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros los podamos entender en nuestra propia lengua? Fíjense qué maravillosa experiencia. Yo me imagino que estoy hablando aquí delante de un maco, y delante de un guajiro, y delante de un holandés, y delante de un chino, y estoy predicando en español, pero cada uno de ellos me entiende en su propio idioma. No, eso es algo que no digo motiva. Imagínense los apóstoles cuando estaban viendo eso. Ahora, imagínense el que está oyendo, que entiende lo que está diciendo, y el que está al lado, que no lo entiende al del lado, pero sí entiende el que está predicando. No digo se convirtieron 5,000. A lo mejor fueron 5,000 hombres, más las mujeres, más no sé cuántos se convirtieron ese día. El Lucas reseña que fueron 5,000 conversiones. Eso fue el motivo para que ellos predicasen el Evangelio. Ahora bien, ven acá. ¿Qué diferencia tienen ellos de nosotros? ¿No dice también el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios que dijo, y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo? ¿No dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu de Dios? El mismo Espíritu con el cual ellos fueron bautizados, nosotros fuimos bautizados cuando creímos en él. A veces la gente quiere experiencias de hablar en lengua, de levantar muertos, de hacer sanidades, de hablar en ciencia, pero ya va. Esos son manifestaciones del Espíritu que da a cada cual como Él quiere, cuando Él quiere. Potestad totalmente del Espíritu de Dios. Lo que tenemos que creer nosotros y confiar es que lo que dice la palabra, que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, igual que los apóstoles fueron bautizados. Y si el Espíritu Santo los movió a ellos a predicar el Evangelio, a predicar al Cristo resucitado, ese mismo Espíritu tiene que movernos a nosotros a predicar el mismo mensaje que le movió a ellos. ¿No hay otro? ¿No hay otro? Ahora, si ese hecho, que no solamente hablo del Espíritu, dice, recibiréis poder. Esa palabra poder se llama dunamis, poder. Ese poder que viene, de ahí viene la palabra dinamita, poder.
Cuando Jesús habló a sus discípulos, allá en Mateo 28, versículo 18, Él dijo así, y se les acercó diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. O sea, ustedes van a predicar de aquel que tiene toda la egucia, el derecho. Me gané el derecho de ser la cabeza, de ser la autoridad, de ser el nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿a quién predicamos? No predicamos a un muerto, no predicamos a un hombre, predicamos a uno que está vivo y que es Dios sobre todas las cosas. Esa fue la segunda razón que dio. La autoridad del Hijo que nos encomienda la misión de predicar y la autoridad y el poder de la presencia del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor a los apóstoles, en aquel momento cuando confronten a las autoridades, no tengáis temor que habéis de hablar y decir, porque el Espíritu Santo os guiará y os dirá lo que habéis de decir. También Él dio cuando dijo la promesa en el capítulo 14 y el capítulo 16 de Juan, de la obra y de la promesa del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Él dijo así, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque el Dios Trino se manifiesta ahí, en la persona del Espíritu Santo. Ahora, primera razón para predicar, primer motivo para predicar. Uno, el hecho de la resurrección de Cristo. Tremendo mensaje. Segunda razón para predicar, el que tengo la autoridad y el poder de Dios para hablar del Cristo resucitado. Si no estoy haciendo, como dijo el predicador ayer, esto que movió a ellos, que debe moverme a mí también, si no lo estoy haciendo, hay un problema. Eso lo definimos en otra oportunidad, pero eso es una atadura. Algo me tiene atado para no hacer lo que Él quiere que yo haga. Punto. Y en tercer y último lugar, tercer fundamento, o tercer impulso, o tercera motivación que me debe llevar a mí a predicar a Cristo. ¿Cuál? Su promesa. Allá en Juan, venga conmigo a Juan. En Juan capítulo 14, en Juan 14, voy a leer este pasaje, mire esto. Le dijo Él a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Óigame bien aquí la promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Con qué propósito? Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice así, este es el propósito. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿No es eso una motivación? Si eso no es una motivación para predicar, yo no sé qué es motivación entonces. ¿Cuál es la tercera motivación? La promesa de Él que vendría otra vez o que vendrá otra vez. Allá en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, dice, ese mismo Cristo que habéis visto ascender al cielo, descenderá otra vez, vendrá otra vez. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Del rapto de la iglesia? Aquí no estamos hablando de la venida del juicio, sino que estamos hablando cuando Él venga y arrebate a su iglesia, a los que le esperan. Allá Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que como está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después del juicio, así también Cristo vendrá otra vez a buscar a los que le esperan. Está lleno de promesas la palabra acerca de la segunda venida de Cristo, o sea, del rapto de la iglesia, de nuestro encuentro, de nuestra estadía, vendré otra vez. Está muy claro, no necesita mucha escatología, mucha ciencia teológica acerca de la interpretación de este pasaje.
Claramente dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Segunda promesa, vendré otra vez. Primera promesa, segunda promesa, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tercera promesa. ¿Se acuerdan allá en Juan 17 cuando él oró al Padre por los discípulos? Y dijo, Padre, yo quiero que estos que tú me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Se lo concedió el Padre? No dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No dijo el Hijo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Yo estoy convencido de que el Padre se complace y se agrada de concederle al Hijo lo que el Hijo les pide. Así que los escogidos tenemos un lugar eterno en la presencia de Cristo. Si esas tres cosas no son un motivo, y yo podía añadir 4 cosas más, 5 cosas más para decir, hay cantidad de motivos que deben llevar a la iglesia, a cada creyente a predicar de Cristo. En este tiempo decembrino, dice, voy a pasar tiempo con las personas que amo. Pero como decía el predicador de ayer, si las amas, realmente predícales a Cristo. Si las amas a tu novio, si lo amas a tu novia, si amas a tus familiares que no conocen a Cristo, predícales a Cristo. Porque tú tienes la verdad en tu mano y en tu corazón. Tú tienes el conocimiento de la resurrección, que no es un hecho místico, sino que es un hecho real. Tú tienes la autoridad y el poder del Espíritu Santo dado por Dios para predicar. Y tú tienes la promesa de su venida, de tu encuentro con Él. No dejes que nada te limite a predicar de Cristo. Este próximo año será un año de victoria, porque Dios está abriendo y desatando el poder de su Espíritu Santo en medio de la iglesia, de los creyentes, para que prediquen de Cristo. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren.